Seguimos en Conexión Internacional y estamos en este momento en línea con el ingeniero Miguel Ponce. Buenos días, Miguel. Claudia Marinelli y Elizabeth Avicoli te saludan. Bienvenido. Qué alegría escucharte, Claudia y Elizabeth también. Si pudieran darme retorno un poquito más alto sería mejor, porque las escucho apenas. A ver, ahí estamos. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Perfecto. Bueno, la verdad, Miguel, cuántas noticias, ¿no? Esta semana, sobre todo, me parece, algunas en particular, la economía, que el repunte de la economía y la situación de las exportaciones, en qué medida esto se ve reflejado. Hoy hay un titular respecto de la economía, dice, ya pegó la vuelta, dice Macri. Sí. Toda una declaración, sí, de principios. Bueno, luego tenemos también el Exporta Simple. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Hay un comunicado del CDA, estamos tratando de ubicar a alguien para que nos dé la posición del CDA, pero bueno, me gustaría también que lo comentemos con vos. Y el otro eje también es el triunfo de Angela Merkel. No sé si vos querés agregar algún otro. No, posiblemente vinculado a la temática del programa de ustedes, tal vez un touch para dimensionar este tema tan meneado del déficit de la balanza comercial, que lo hemos conocido hace 48 horas, ¿no es cierto? Sí. Así que por ahí, con eso me parece que completaríamos. Yo diría, primero, es obvio de que las mejoras en la economía están ya asentadas en índices muy concretos, ¿no es cierto? Particularmente todo lo que tiene que ver con récord de créditos hipotecarios como nunca se había vivido en el país, y esto ya está traccionando la construcción, y como vos sabés, la construcción es madre de industria, por lo tanto los despachos de cemento, el tema del acero, los proveedores para la obra tanto pública como privada, moviéndose, yo diría, en rangos importantes, y no solo estas cuestiones macro, crecimiento de la industria ya por tercer, cuarto mes consecutivo, ¿no es cierto?, etcétera, sino que además comienzan a aparecer indicadores que tienen que ver con lo social. El récord de venta de motos no es que se están vendiendo las motos en Barrio Norte, ¿no es cierto?, sino que las motos esencialmente están reemplazando en el interior del país, donde los caminos rurales o las calles en los pueblos hasta inclusive no están asfaltadas todavía, van reemplazando la bicicleta. Entonces vos ves madres o maestras llevando chicos atrás, ¿no es cierto?, en una motocicleta, y esto es un indicador claramente de que comienza a haber, por un lado, más recursos evidentemente en los sectores medios y medios bajos, sino que además empieza a haber una modificación en las opciones de inversión cotidiana de la gente. Mientras antes, a lo mejor por el hecho de la desconfianza a futuro, por el tema inflacionario, etcétera, la gente se dedicaba a lo mejor a peso que tenía, peso que lo ponía en alimentos, o lo ponía en salidas del fin de semana, o lo ponía a lo mejor en una salida en un fin de semana largo a la costa. Ahora se están animando a meterse, por un lado, en cuotas hipotecarias, ¿no es cierto?, de una vivienda, o en motos, como esta situación, ¿no es cierto?, que hacíamos referencia recién. También hay un récord en venta de autos, en ventas de autos 0 kilómetros, y esto sí tiene que ver con, diríamos, ya vamos uniendo temas, porque paradójicamente ese récord de venta de autos usados lo que genera es un aumento del déficit de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque por un lado se vende mucho auto importado, fabricado fuera del país, fundamentalmente en Brasil, los modelos que se están vendiendo más, y por otro lado, cada auto nacional que se fabrica para consumo interno o para la exportación, en particular a Brasil, genera también un aumento del déficit por el alto componente de insumos importados que tiene, y por lo tanto son más los dólares que se van, diríamos, en términos de importar esos insumos que
los que ingresan a lo mejor por la venta de ese bien. Con lo cual estoy diciendo que muchas noticias que son buenas y que deben ser alentadas, por supuesto, y ojalá se profundicen, sin embargo a veces tienen efectos que hacen que en otros sectores estos números aparezcan como preocupantes. Por eso yo siempre digo que debemos desdramatizar. Exacto, es lo que vos tenés esa frase, claro. Y yo realmente, completala por favor, porque si no... Sí, desdramatizar la problemática del saldo de la balanza comercial negativo, es decir, del déficit en balanza comercial. Y en tu programa, yo lo dije hace casi un año, tenemos que estar preparados para un largo tiempo de déficit comercial. Esto no es lo deseable, pero tenemos que acostumbrarnos por qué, y es muy fácil de comprender. Si nuestro perfil importador es claramente productivo, es decir, si hoy en día el 84% de lo que ingresa al país son insumos, partes y piezas, bienes intermedios, bienes de capital, elementos para el agro y la industria, y además para la infraestructura, el funcionamiento de la estructura de infraestructura de servicios públicos y privados, es obvio de que por cada punto de crecimiento de actividad, si estamos entrando en un tiempo de recuperación de la economía, como vos lo relatabas recién, que decía el presidente, es obvio de que por cada punto de aumento de actividad hay 3 puntos de aumento de importaciones. Entonces, mientras nuestro perfil productivo sea que implica interpretar que hoy todavía la importación es la principal proveedora de toda actividad productiva en el país, bueno, tenemos que estar entonces preparados y hacer una doble lectura de qué implica tener un déficit comercial. Por eso yo siempre digo que me preocupan mucho más las exportaciones que las importaciones. El hecho de que nuestras exportaciones hayan tenido un largo periodo, que ahora está variando, de primarización creciente y de concentración, es decir, que cada vez portábamos en términos porcentuales más bienes primarios que con valor agregado, o que cada vez eran menos los jugadores en el comercio exterior, o sea, por eso lo de la concentración, esto no era bueno. En los 3 últimos meses esto ha variado y es un indicador interesante que hoy las MOI, las manufacturas de origen industrial, hayan avanzado en lo que es el repartir de la torta, ¿no es cierto?, cuando analizamos qué es lo que se exporta. Y en este caso hay elementos que son muy interesantes y que ya nos colocan en nichos de exportación que son sumamente, diríamos, plausibles y aplaudibles. Estamos vendiendo, producidos en Córdoba, ¿no es cierto?, en la planta Volkswagen, cajas de cambio para ciertos modelos de automóviles que están siendo exportadas masivamente a la India y a Rusia. Somos los principales proveedores de cajas de cambio de este tipo de modelos en Rusia y en India, que son 2 mercados grandes, importantes, y que por supuesto indican una recuperación y están traccionando esto que yo hablaba antes de las exportaciones de las MOI. En esa línea, ya ahora volviendo a las exportaciones, es para aplaudir este sistema de exportación, ¿no es cierto?, nuevo que se pone en marcha, se ha puesto en marcha en las últimas 24 horas a partir de la publicación en el boletín oficial, ¿no es cierto?, de este nuevo sistema. Este nuevo sistema de exporta simple básicamente está pensando en 3 cosas. 1, en mejorar la exportación. Otro encaja con este tema de simplificación del comercio exterior, que ya la BUCE había sido un primer paso, pero que lógicamente no se agota ahí, sino en una batería de iniciativas como estas a las que nos estamos refiriendo. Y el tercero, en el hecho concreto de que está buscando favorecer a las pymes. Estamos hablando de un sistema que es para pymes, a través de courier, ¿no es cierto?, que se anotan en un registro especial en AFIP Aduana, y a partir de ahí se va a poder exportar de manera directa, obviamente quien esté habilitado para hacerlo, tenga el quit correspondiente y demás, determinadas cantidades de exportación que producen las pymes. Esto no está para la gran empresa, no podría estarlo, porque obviamente estamos hablando de utilizar correo, ¿no es cierto?, para exportaciones, yo diría, tipo hormiga, pero que en muchos casos son importantes.
Sí, me gustaría volver, si me permitís, a este análisis que vos estabas haciendo respecto de importaciones versus exportaciones. A veces surge de la lectura, digamos, de la información, del análisis de la información. ¿Cuánto hay en cuanto a lo que origina esto, a la causa, el atraso cambiario? Porque viste que muchos se hace referencia al atraso cambiario, y la verdad que el atraso cambiario yo creo que por Schwarzenegger vino para quedarse, porque él se mantiene firme en esta política desinflacionaria, ¿no es cierto?, a través de pisar el dólar. Bueno, sí. Obviamente, cuando nosotros hablamos de que nuestra preocupación son las exportaciones, tenemos un diagnóstico de por qué no se recupera el poder exportador que hoy sería tan necesario y tan útil. Y aquí claramente aparece que lo que viene muy demorado, más de lo deseable, por más que hay algunos indicios como los que comentábamos recién de mejoría, es, y sobre todo hay iniciativas, es que la agenda de la competitividad aparece muy demorada todavía. En ese marco, el capítulo de lo que es la competitividad cambiaria, obviamente ocupa un espacio importante, no el único, y yo diría, no hay que basar en la crítica a que no mejoran nuestras exportaciones solo en el retraso cambiario. El retraso cambiario explica una parte de nuestra falta de competitividad, o por lo menos de falta de la competitividad que todos deseamos. Los otros elementos que hacen a la no recuperación de nuestras exportaciones están en que somos el segundo país del mundo en carga impositiva y lejos los campeones en la región, los campeones regionales de presión impositiva, ¿no es cierto? Es notorio. Cada agua mineral que compramos, tiene 50% de impuesto. Yo vengo de estar esta semana en lo que fue la reunión más importante de la cadena de valor textil, que es ProTextil 2017, organizada por la Fundación Proteger, y ahí vos veías que el costo industrial de las prendas argentinas es del 8%, los costos industriales directos e indirectos no llegan al 20%, el impacto impositivo que tiene cada precio de una prenda que se vende en el país es del 50%, es decir, estamos hablando de un hecho que no puede ser demorado, y por lo tanto la reforma impositiva, fundamentalmente con un cariz de ayuda a la producción, es inminente, y yo espero que sea encarada. Nosotros estamos estudiando esas iniciativas en ciertos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Esa reforma impositiva viene para después de las elecciones de manera, yo diría, inevitable. Es lo que te iba a decir, a ver si se puede yo digo, se está como perfilando cuál es el modelo o el centro del modelo de recuperación de este gobierno. Es la exportación, la inversión, y todas estas van de la mano, evidentemente, de la reforma tributaria. Sin discusión. Yo creo que el gobierno en este sentido la tiene clara, ¿no? Yo pienso que sí, creo que cualquiera que hoy analice qué es lo que está pasando con los fenómenos económicos en la Argentina, ya no puede hacerse más el distraído en términos de la inminencia que una reforma impositiva tiene. Ahora, obviamente, como vos comprenderás y lo comprenden nuestros oyentes muy bien, esto no es neutral. Acá hay jugadores y lobbies que tratan de llevar esa reforma hacia un sentido y otros que tratan de llegar a otro. Por eso es que los rumores preelectorales son muy grandes. Se viene el impuesto a las inversiones y a los capitales. Hoy la columna semanal que tiene Clarín vinculada al panorama empresario dice explícitamente que el gobierno ha dado marcha atrás en alguna iniciativa que hubo de poner impuesto a los capitales, ¿no es cierto?, de las sociedades, cuando todo el mundo dice que ese impuesto ya existe. Entonces hay quien dice, bueno, pero si estamos hablando y quejándonos de la carga impositiva, hay algunos que dentro del gobierno están pensando en un nuevo impuesto. No, lo que está en debate es
¿qué impuestos van a ser reemplazados por cuáles otros? Y sí. Por eso es tan importante lo que ahora sí estamos estudiando y que tiene que ser aprobado en diciembre, que seguramente va a ser aprobado, que es el presupuesto. El presupuesto implica no solo el análisis de el tipo de recursos que va a haber, sino a qué van a ser aplicados, es decir, el análisis del gasto. Tanto, ahí viste la clave. Digamos, el tema es el gasto público, porque si no la plata de algún lado tiene que salir, o sale por impuestos o sale por deuda. Por supuesto, y lo la cuenta tiene que cerrar. Clarísimo, como cualquiera que administra una casa o su propia economía familiar, sabe que no puede gastar más de lo que está ganando en su sueldo, ¿no es cierto? El tema es dónde se recorta, el costo político que tiene, los costos políticos, porque hay mucha demagogia en esto. Totalmente, también, pero además... Es fácil opinar cuando no se gobierna. Así es, pero además el telón de fondo que está atrás de ese debate es el nuevo Pacto Federal de Coparticipación. Claro, es decir, acá hay mucho dinero puesto en provincias. Hay provincias que solo se sostienen en el pago de sus sueldos con lo que envían desde Buenos Aires. O sea, el tema de la coparticipación. Hay provincias donde no se produce, ni se genera recursos, ni se cobra impuestos para un 10-15% de la población y de lo que necesitan. Por lo tanto, en los procesos de desbalanceo que hay en términos, diríamos, de esto que es el federalismo fiscal, van a ser encarados. Yo lo que espero es que haya acuerdo, porque una guerra como la que soslayadamente está habiendo entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias, que inclusive ha terminado en la Corte, no es bueno. Me parece que post elecciones habría que hacer una gran convocatoria, diríamos, el gobierno va a estar en condiciones de hacer una convocatoria importante para que haya un acuerdo como siempre hubo o como siempre fue impuesto en alguna manera desde la visión de la provincia de Buenos Aires, injustamente ese reparto, pero que haya un acuerdo entre las provincias y la nación. Lo que trabó siempre el tema para que provincia de Buenos Aires estuviera de alguna manera resignando ingresos que tal vez legítimamente le correspondían, es que muchas veces quienes gobernaban la provincia de Buenos Aires miraban las posibilidades de ser candidatos a presidente después y entonces no querían pelearse con las provincias que por supuesto tenían que ser de alguna manera las que le dieran la adhesión para esas candidaturas. Digo, recordemos lo que era Scioli, ¿no es cierto? Scioli no defendía el fondo del conurbano porque él tenía en su cabeza que tenía que ser candidato a presidente de la nación. No podés ser candidato a presidente de la nación si estás peleado con el resto de las provincias. Me parece que en este sentido se da una circunstancia muy particular porque es obvio de que la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires no está, por lo menos por ahora y explícitamente, con aspiraciones presidenciales. Eso le da un nivel de libertad para defender los intereses de la provincia bastante más de manos libres que los que tenía Scioli, ¿no? Sí, yo creo que es imperativo un reordenamiento de las cuentas, Miguel, para poder tener una sana gobernancia, para tener una buena una gobernabilidad saludable necesitamos reordenamiento de las cuentas. Total acuerdo. Te llevo un poquitito al tema más internacional, si se quiere. Biodiesel, ¿qué pasa? Perfecto. Otra vez volvemos. ¿Otra vez sopa? Sí. No diría otra vez sopa. A ver, ¿qué pasa? Primero, recordemos la génesis. Duró la alegría poco, Miguel. Cierto, tenés razón. Recordemos la génesis de estos temas. Cada vez que Argentina ha tenido algún problema político que podía originar algún tipo de sanción o de réplica desde los lugares que se sentían afectados, sea con razón o sin razón, venían sobre el biodiesel. Recordemos que Argentina, Brasil y Estados Unidos son los tres principales jugadores a nivel mundial de este mercado. En el primer incidente,
Argentina nacionaliza en el gobierno anterior YPF en detrimento de los intereses de Repsol, y entonces España automáticamente corta la importación de biodiesel a su mercado, de biodiesel de origen argentino. La Unión Europea al poquísimo tiempo se solidariza, con lo cual perdemos un ingreso de aproximadamente 16.000 millones de dólares. El segundo episodio es con los chinos. También a comienzos de este gobierno se trasciende, se deja trascender de que las dos represas que iban a construir los chinos en la Patagonia Argentina, la Néstor Kirchner y la Zepernik, se detenían, se paraban, quedaban en stand-by hasta que hubiese dos resoluciones. Una, la de impacto ambiental, que había ordenado la Corte a partir de la presentación de las organizaciones ambientalistas, y el redimensionamiento del tamaño, porque obviamente estaban sobredimensionadas y había más cantidad de turbinas que las que el caudal del río sobre el que se colocaban podía llegar a demandar. Allí entonces, ¿qué hace China? Nos corta el ingreso de aceite de soja y resuelve pasar a comprarnos poroto de soja para ellos fabricar el aceite. Sí. Y el tercer elemento, mucho más cercano y que todos recordamos mucho más fácilmente, fue la venida del vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, que venía con un objetivo muy concreto, que era transmitir a la Argentina, lograr la adhesión de Argentina y por lo tanto de la región y particularmente del Mercosur a una iniciativa que ellos estaban teniendo en relación al caliente momento que se vive en el vínculo con Venezuela, donde Estados Unidos venía a tratar de lograr comprensión a una supuesta y posible intervención militar en Venezuela. Obviamente hubo un rechazo automático y entonces 48 horas después Estados Unidos resuelve cortar la compra de biodiesel y por lo tanto estamos hablando de un negocio de 12.000 millones de dólares. En el medio, obviamente se hicieron las tramitaciones habituales ante la Organización Mundial de Comercio y desde el momento en que Unión Europea había suspendido la compra del biodiesel argentino, esto llevó prácticamente 2 años en debates en el panel respectivo en la Organización Mundial de Comercio, termina saliendo, no casualmente a las horas de que Estados Unidos produce la sanción, saliendo favorable el panel. Ya sabíamos este resultado que iba a ser así, pero allí Unión Europea anuncia que retoma y reinicia la compra y la llegada de los barcos argentinos con biodiesel hacia allá. Con lo cual estamos en un momento muy particular, porque es muy posible que en términos de ecuación estos últimos números que hemos tenido de caída de exportaciones se vean reforzados en términos de mejora con los primeros números de los embarques que han empezado a llegar ya a Unión Europea del envío de nuestro biodiesel, con lo cual nuestro saldo de balanza comercial puede llegar a mejorar, a lucir un poquito mejor. Y estamos en estos momentos en un punto muy particular, que es: hemos retomado el tema con Unión Europea, por lo tanto estamos hablando de este negocio de 16.000 millones de dólares, y existe posibilidad, hoy veía que se ha creado en Estados Unidos un lobby muy particular de organizaciones que tienen mucho prestigio para lograr mejorar los vínculos comerciales y las inversiones de Estados Unidos en la Argentina. Uno de los diarios importantes de Argentina hoy lo trae ampliamente destacado y explicado, y por lo tanto es muy posible que también volvamos a recuperar el mercado de los Estados Unidos para el biodiesel. Obviamente, nunca en las condiciones en que lo hacíamos, ni antes a Unión Europea en relación a ahora, ni antes a los Estados Unidos en relación a lo que puede llegar a salir. Va a haber, obviamente, un arancel que no va a ser el anterior, repito, pero tampoco va a ser el que nos impida entrar. Con lo cual, ojalá estemos en un tiempo de transición hacia estamentos mejores y más confortables. Bien, para ir un poquitito, digamos, a un análisis ya más elevado, el triunfo de Merkel. El triunfo de Merkel, fíjate lo que es la singularidad, ¿no? Las encuestas generan expectativas. Hoy las encuestas, más que avisarte lo que puede llegar a ocurrir, generan humores
en función de lo que luego termina ocurriendo. Y esto cambia las valoraciones. Vos fíjate, en lugar de decir Merkel triunfa y pasa a ser la primer ministro, la canciller, digamos, alemán, que más tiempo va a gobernar luego de la posguerra, pasa a ser la de más largo plazo, sin embargo, se dice, no, qué lástima, Merkel no ganó como se pensaba y lo que aumenta es la ultraderecha. No sé si me entendés. Lo que es un triunfo es leído casi como una derrota. ¿Por qué? Porque se compara con las expectativas previas. O sea, los encuestadores generan el clima a partir del cual un resultado, en lugar de ser analizado en la objetividad de los números, es analizado en comparación a las expectativas. Sí, y aparte, es muy loco esto. Sí, y yo también iría a un análisis también un poquitito más profundo, digamos, en el sentido de decir, ¿qué simboliza Merkel? Merkel simboliza Europa hoy, la unidad europea. La Unión Europea y una postura de apertura de los mercados y de integración. A ver, digámoslo con todas las letras, el rol de Merkel para que nosotros hoy podamos asegurar de que antes de fin de año estamos firmando el acuerdo Mercosur-Unión Europea es central. Claro. Yo diría que Merkel ha domado o nos ha ayudado a domar al lobby agrícola de Francia, que era el que más se oponía a la firma del tratado. Exacto. Entonces a mí me en ese sentido hay que agradecer a Merkel. Exacto, por eso yo digo que de alguna manera, si personificamos lo que hoy serían las ideologías, si lo podemos llamar de alguna forma, me parece que lo que se estaría marcando es que hay, digamos, que bajo las aguas también hay un cierto ánimo de preservación respecto a lo que es la propia nacionalidad, el proteccionismo, el freno de las inmigraciones indiscriminadas, porque Merkel, bueno, obviamente en ese sentido se ha mostrado muy abierta sobre todo lo que era la inmigración, ¿no es cierto?, de los que sí. Fue fue combatida también por eso, o sea, ha dado también como, digamos, como una beta humana que no la han tenido otros, la verdad. Absolutamente, y además porque en este tiempo, diríamos, de agudización de las contradicciones, a todos los oficialismos quienes se le oponen son formaciones políticas muy vinculadas a posiblemente la problemática más preocupante en Europa hoy, que es por un lado la paz, o sea, la situación ante el terrorismo, y por otro lado esta suerte de xenofobia que se ha ido generando ante ya transcurrir un largo tiempo en el cual se visualiza que siguen creciendo la cantidad de extranjeros que se instalan en los territorios. Y no hay quien unifica una cosa con la otra. El aumento de inmigrantes o de refugiados generaría, lo pongo en condicional, generaría más peligro de que episodios terroristas se produzcan cerca de tu casa o te lo genere algún vecino con el que te cruzas en la cuadra. Entonces, esto es una simplificación que, por supuesto, los grupos más, yo diría, reaccionarios, aprovechan y transforman luego en estos resultados electorales. Acá hay mucha gente que en este sentido está haciendo un lindo negocio político, ¿no es cierto? Exacerbando ese tipo de pensamientos simplificados y no complejos, y terminan logrando muchos escaños, muchos más de lo que merecerían si solamente dijeran lo que piensan hacer, ¿no? Para cerrar, Miguel, bueno, China finalmente ha aplicado las sanciones determinadas por el Consejo de Seguridad. Bueno, ya Norcorea se ha expresado respecto del derecho que tienen a reaccionar, lo que ellos dicen, la amenaza, la declaración de guerra que ha hecho Trump, digamos, a través de uno de sus famosos tweets. Me preocupa, te soy honesta, me preocupa esto, y yo creo que, a ver, también lo que estás... Acá hay un tema, digamos, que me parece que Norcorea también está reaccionando en forma sincronizada con lo que hace China. Más le preocupa a China que si bien dice lo de Trump y
parece como que está reaccionando desde lo visceral, pero a mí me parece que mucho más que lo visceral le va a afectar que le corte el suministro de petróleo, que no le deje importar textiles, que le cierre las empresas en China que tiene capitales norcoreanos. Entonces, a mí, frente a este último paso que ha dado China, cumpliendo, ¿no es cierto?, con las sanciones ordenadas por el Consejo de Seguridad, bueno, esto me preocupa, ¿no? Porque digamos que muy sano mentalmente Pyongyang no es, ¿no? Oye, vos lo decís muy claramente. China, por un lado, cumple las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas, sí. Pero por otro lado, cumple su rol. ¿Cuál es su rol? El rol que China acordó, y lo dijimos también en primicia en tu programa, es que China iba a jugar el rol de gendarme en la región, luego del acuerdo que logró Xi Jinping con Donald Trump en aquella reunión que tuvieron hace unos 5 meses, ¿no es cierto? Pero además, si China ha resuelto, en términos políticos, jugar un rol de primera magnitud y creciente en el escenario internacional. Se quiere transformar en un factor de poder tan importante que en 15 años va a ser la primera potencia mundial. Si algo le faltaba era esto, te digo. Claro, no, para eso necesita mandar en su región, porque si en su región se producen desprolijidades o groserías, esto deteriora la creación precisamente de su liderazgo regional. Lo primero que tenés que tener vos tranquilo es tu barrio, si querés tener protagonismo mundial. Y eso es lo que ha hecho. ¿Qué adelantamos en aquel momento? En aquel momento dijimos, China va a dejar de enviar petróleo y va a dejar de comprarle carbón. Bueno, ¿qué hizo China en estos últimos momentos, en estas últimas semanas, en estos últimos días? Primero, obviamente, lo del petróleo. Segundo, lo de las empresas norcoreanas instaladas en China. Y tercero, en lugar de dejar de comprarle carbón, que seguramente a lo mejor hasta lo necesita y lo está comprando en condiciones beneficiosas o favorables, lo que dejó de comprarle es industria textil. Toda la producción textil de Norcorea, que antes entraba a China en un 90% de lo que Corea exportaba, ha dejado de ingresar. Y esto, obviamente, Corea lo va a sentir, y además, sobre todo, se notifica de que esta vez lo de China viene en serio, porque ya en serio está ejerciendo este rol y tendrá que tomar una actitud. Yo creo que Norcorea no puede pelearse con el mundo y dentro del mundo además pelearse con su vecino poderoso. Exactamente. Miguel, nos han quedado temas en el tintero, así que vamos a seguir conversando. De todas maneras, quiero anunciar que Miguel va a ser integrante de nuestra jornada anual de la carrera de Comercio Internacional 2017 el día 13 de noviembre, que luego difundiremos por las redes. Pero claro, es un honor estar allí desde ya y una alegría poder compartir con tantos amigos esas jornadas que son de tanta importancia para el sector. Realmente sí, sobre todo con tu presencia. Miguel, muchísimas gracias por tu participación y bueno, nos estamos viendo luego en Mercado por Expertos. Por supuesto que sí, miércoles. Desde ya que sí. Bueno, estamos allí, ha sido un placer. Mis saludos a Elizabeth y a ti. Chau. Fuerte abrazo. Chau, chau. Bueno, muy bien, ha sido el ingeniero Miguel Ponce aquí en Conexión Internacional.